Mateo capítulo 12 y vamos a estar centrándonos directamente en lo que dice el versículo 31 y el versículo 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero invitarle para que meditemos y reflexionemos en el consejo de la palabra de Dios. No voy a estar metiéndome mucho en el tema de la blasfemia. Voy a estar hablando más que todo sobre lo que es el tema de la divinidad de nuestro Dios, la divinidad del Señor Jesús. Y para eso tomamos este pasaje, aunque también en parte estaremos mirando algunos aspectos de lo que es la blasfemia. Pero en el versículo 31 dice el Señor Jesús: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y luego agrega y confirma en el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Cristo Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué tomo este texto, este pasaje, para hablar de la divinidad de nuestro Dios? Porque en este pasaje se presta para hablar de dos dioses o de dos personas divinas diferentes la una de la otra. Decir que Jesús es uno y que el Espíritu Santo es otro, que son dos seres completamente diferentes, sin entender que es un solo Dios con dos manifestaciones distintas. Un Dios que se manifiesta en espíritu y es santo y se le conoce como Espíritu Santo. Y un Dios que se manifestó en carne, el mismo Dios que se manifiesta en carne y se le conoce como Hijo de Hombre o Hijo de Dios. Entonces, cuando leemos un pasaje como estos, miramos que aquí literalmente parece que separa lo que es a Cristo Jesús, como diciendo es uno, muy distinto, muy separado, y acá está el Espíritu Santo muy distinto, muy separado el uno del otro. ¿Por qué razón? Porque claramente dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Parece decir, literalmente hablando, que el que hable contra Cristo no hay problema. Uno puede hablar contra Cristo, puede blasfemar contra Cristo, puede insultar a Cristo, puede maldecir a Cristo, y no hay problema. Parece que eso dijera. Digo parece porque no es eso lo que dice, pero parece que eso fuera lo que dijera, porque dice el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Está hablando de malas palabras, está hablando de ofensas, está hablando de maltratos, está hablando de cosas negativas, insultos, toda clase de cosa negativa. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Cristo Jesús, parece que dijera no hay problema, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, cuidado, porque ese no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ya no hay perdón para él, ni en esta vida ni en la vida venidera. En ningún lugar hay perdón para él. Entonces se presta para decir, aquí se mira la diferencia entre uno y entre el otro. Se mira la diferencia que a Cristo se le puede ofender, insultar, hablar en contra de él, y pareciera que no hay problema porque dice será perdonado. Pero cuidado con que hables contra el Espíritu Santo de Dios, porque ahí ya no hay perdón. O sea,
Eso es lo que aparentemente está diciendo el texto, pero no es en realidad lo que está diciendo. Si lo leemos con un entendimiento humano, vamos a darle ese significado y a terminar pensando que podemos ofender a Cristo, insultar a Cristo, hablar contra Cristo y que no vamos a tener ningún problema. Pero que si hablamos contra el Espíritu Santo de Dios, ahí sí nos vamos a meter en un grave problema. Y esa no es la realidad. Porque de antemano le haré una pregunta a usted, mi hermano. ¿Será que es una verdad que puede uno ofender, insultar, hablar en contra de Cristo y no tener ningún problema? No, creo que entendemos que no es así. Creo que entendemos que el que habla contra Cristo se mete en problemas, y el que habla contra el Espíritu también se mete en problemas. El que blasfemia contra Cristo se mete en problemas, y el que blasfema contra el Espíritu se mete en problemas. Pero entonces, ¿cómo entender, cómo darle la aplicación y el significado correcto a un pasaje como estos, donde literalmente pareciera que los está separando y que está diciendo: con uno si hay problema, con el otro no hay problema? Maldices o hablas mal del Espíritu, ahí cuidado, porque ya no tienes perdón ni en esta vida ni en la venidera. Pero hablas contra Cristo y ahí no hay problema, recibirás perdón. Entonces no está hablando de que sí se puede hablar contra Cristo y no contra el Espíritu Santo, que se puede ofender a Cristo y no al Espíritu Santo. No, no hay tal cosa de que sí se le pueda ofender a Cristo y no al Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice esto entonces? ¿Cuál es la aplicación de la palabra para un pasaje como estos que estamos mirando? Primeramente, no nos está hablando de dos personas diferentes, no nos está hablando de dos seres distintos, no nos está hablando de dos dioses. A uno lo puedes ofender y maltratar y a otro no. No nos está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de dos tiempos diferentes. Nos está hablando no de dos personas distintas o de dos dioses distintos, sino de dos tiempos diferentes. ¿Cómo dos tiempos diferentes? Nos está hablando del tiempo de Cristo antes de ir a la cruz y del tiempo de Cristo después de ir a la cruz. ¿Cómo está esto? Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, en este pasaje, Cristo Jesús todavía no iba a la cruz del Calvario. Por tanto, Él está mirando que aquellos hombres fariseos, saduceos, están blasfemando contra Él. Están atribuyéndole las obras de Dios a Satanás. Están diciendo que Él, por el espíritu de Belcebú, del diablo, echa fuera a los demonios. Le están atribuyendo las obras de Dios a Satanás, y entonces están blasfemando contra Él. Y lo que les está diciendo es: ¿saben qué? Quiero decirles una cosa. Cuando les dice: todo pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Está hablando de dos tiempos, antes de la cruz y después de la cruz. ¿Por qué? Porque antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor sabía que de Él iban a blasfemar, que lo iban a clavar, que lo iban a escupir, que lo iban a bofetear, que lo iban a coronar con una corona de espinas, que lo iban a terminar matando clavado en una cruz. El Señor sabía que se iban a burlar de Él, diciéndole, golpeándolo y diciendo: profetiza, quien te golpeó, profetiza. El Señor sabía que esa multitud de gente iba a hacer escarnios de Él, iba a hacer escarnios de Él. Entonces está hablando antes de ir a la cruz. ¿Por qué razón? Porque antes de ir a la cruz el Señor estaba diciendo: lo que me hagan antes de morir en la cruz, habrá perdón para ustedes si se arrepienten de corazón después de que crean en mí. Cuando está hablando de que toda palabra que hablen contra el Hijo del Hombre, está refiriéndose a la multitud de gente que lo escupiría, que lo blasfemaría, que lo maltrataría, que lo insultaría. Cuando estaba en juicio delante de Pilato, Pilato sacó al criminal más terrible de aquel pueblo y lo puso delante de ellos y les dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿Suelto a Jesús o suelto a Barrabás?
Jesús era un hombre justo que no hizo mal a nadie. Pero aquella gente ensoberbecida y influenciada por el maligno gritó: suelta a Barrabás, pero dale muerte a Jesús. Esa gente que gritaba: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Esa gente iba a llegar el tiempo después de que Cristo muriera, después de que Cristo fuera sepultado y resucitara y ascendiera a los cielos. En Pentecostés, mucha de la gente que había gritado crucifícale, crucifícale, estaban reunidos ahí. Y cuando llegó la fiesta de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu se derramó sobre la iglesia y la gente se amontonó mirando a ver qué pasaba. Y cuando miraban qué pasaba, dice que Pedro se levantó hablándoles y diciéndoles: esta es la promesa de Dios, que en los últimos días serían llenos del Espíritu Santo y hablarían en otras lenguas. Esta es la promesa de Dios, aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Aleluya. Entonces llega un momento cuando Pedro les está predicando la palabra en Hechos capítulo 2 y les dice: ustedes fueron los que crucificaron al Señor, ustedes fueron los que mataron al Señor de gloria. Y dice que ellos en un momento se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 11: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo, y recibiréis perdón de pecados y recibiréis bendición de parte de Dios, aleluya. Tienen que arrepentirse. Entendieron que ellos lo clavaron, que ellos lo mataron. Los mismos que gritaban crucifícale, ahí estaban cayendo de rodillas, entendiendo que ellos lo habían matado, que ellos lo habían crucificado. Quiere decir que el Señor estaba muriendo por los mismos que lo clavaban, por los mismos que blasfemaron en un momento por Él. Y habría una oportunidad después de la cruz. ¿Por qué razón? Porque antes de la cruz no lo conocían como Señor, lo conocían como un hombre, lo conocían pensando que era un farsante, pensando que no era el Hijo de Dios, pensando que era alguien que de repente se atribuía un título que no le pertenecía. Pero llegaría el tiempo cuando el Señor se manifestaría con poder en una manifestación espiritual. En Pentecostés se derrama el poder del Espíritu Santo y entienden que el mismo al que clavaron es el que resucitó, es el que se levantó de la tumba, es el que subió y ascendió a la gloria, es el que está sentado en poder y en majestad, aleluya. Me explico, mis hermanos. Entonces, una vez más, versículo 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hables de Cristo contra Cristo antes de que Él vaya a la cruz. Estoy hablando primeramente de la gente de aquel tiempo. Todo lo que me hagas, todo lo que digas de mí, escucho que me están criticando y están blasfemando contra mí. Escucho que están diciendo que yo echo fuera a los demonios por Belzebú. Y les digo, de cierto les digo, que toda palabra o blasfemia que hablen contra el Hijo del Hombre les será perdonada. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no moría, y Cristo iba a morir por los pecados de la humanidad. Entonces no importa cuánto hablaran de Él, no importa que lo ultrajaron, la Biblia dice que le arrancaron la barba así ensangrentadamente, se la arrancaron con carne y barba. La Biblia dice que quedó destrozado, desconocido, no hubo parecer en Él. Quedó completamente desfigurado el Señor por el martirio que pasó después de ir a la cruz. El Señor padeció completamente, fue martirizado, fue blasfemado, pasó todo aquello. Y vuelvo a repetir, el Señor decía que todo pecado o blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, porque Él sabía que iba a la cruz a morir por todos esos insultos de la humanidad.
Todas esas cosas negativas de aquellos hombres, iba a morir por ellos. Pero dice, una vez que muera, una vez que vaya a la tumba por sus ofensas, por sus insultos, por sus pecados, por sus maltratos, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar. Pero una vez que resucite y ascienda a los cielos, voy a desderramarme, voy a descender, ya no en un cuerpo humano, ahora voy a descender en espíritu, para estar entre ustedes, para poder darme a conocer entre ustedes, para que sepan quién es el Señor, para que sepan que tengo poder en los cielos y en la tierra, para que sepan que nadie me quitó la vida, que tengo poder para tomarla y para ponerla y para volverla a tomar. Aleluya. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces vamos a ir dándole la interpretación correcta a la palabra. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Está hablando de dos cosas. Primer punto, la gente del tiempo antiguo está hablando de antes de que Cristo fuera a la cruz. Todo lo que hablen de mí, todo lo que me hagan, después de que yo vaya a la cruz, si se arrepienten y reciben mi sacrificio, serán perdonados. Serán perdonados. Por eso estaba diciendo que todo pecado o blasfemia contra el Hijo del Hombre sería perdonado, porque hablaba de que Él iba a ir a la cruz por los pecados de aquella gente. Pero les dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo? El que blasfeme contra otra persona o contra otro Dios, no. El que blasfeme de mí, ya no como hombre, sino como espíritu. Porque viene el día después de la cruz, después de la muerte, después de la sepultura, después de la resurrección, que ya no me van a conocer en cuerpo o en carne. Ahora me van a conocer en espíritu y en verdad. Ahora van a saber quién soy yo. Ahora van a saber en verdad quién era aquel al que clavaron. Me van a conocer de otra manera. Me van a conocer en otra manifestación. Me van a conocer de otra forma. Y cuidado con que me conozcan de esta forma y blasfemen contra mí. El que me conoce como un simple hombre y peca contra mí, dice, tiene perdón. Pero el que me conoce en espíritu y en verdad, la cosa cambia. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra. No pierda este pasaje porque vamos a estar mirándolo. Segunda de Corintios capítulo 3, desde el versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor es el Espíritu? Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el Espíritu. No dice que porque el Señor tiene una porción del Espíritu, porque el Señor tiene parte del Espíritu. No, no, no. Dice porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para gloria y honra de nuestro Dios. Ahí hay libertad, aleluya. Donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Cuando dice Pablo porque el Señor es el Espíritu, está diciendo aquel Señor que un día conoció la humanidad en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, aquel Señor al cual la humanidad le gritó: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aquel Señor al que escupieron, al que coronaron con espinas, aquel Señor al que clavaron en una cruz. Ahora dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí está el Espíritu del Señor. Aquí tiene que haber libertad para gloria de Dios, porque Él es el Espíritu, porque Él es el Señor, Él es el Rey. ¿Sí me explico, mis hermanos? Veamos una escritura más. Vamos a ir avanzando en el tema. Veamos qué dice la palabra ahí adelantito,
en el capítulo 5, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Qué hermosa promesa de parte de Dios. Qué hermosa promesa de nuestro Salvador. Qué lindo es el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el Señor en su palabra? De modo que si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, que aquí no hay nadie que haya conocido a Cristo en la carne, ¿verdad? Pero dice, si Pablo hablando en su tiempo, creo que sí había gente que había mirado a Jesús, que había caminado con Jesús, ¿verdad? Hombres quizás ya ancianos que vivieron en el tiempo cuando Jesús aún, ¿verdad? Estaba en la tierra haciendo milagros y maravillas. Y por eso dice, y aún si hay alguien que conoció a Jesús en la carne, en aquel cuerpo humano, ya no le conocemos así. La pregunta es, si ya no conocemos a Cristo en la carne, si ya no conocemos a Cristo en aquella naturaleza humana, la pregunta es, ¿cómo es que lo conocemos ahora? En espíritu y en verdad, aleluya. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo presente. Ahí me voy a manifestar, ahí me voy a glorificar. Donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré presente. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Ahora la pregunta es, ¿cómo está aquí? ¿Dónde está? Si no lo vemos, si alguien me dice, a ver, enséñamelo, ¿dónde está? En algunas iglesias, verdad, populares, por lo menos tienen alguna imagen o alguna foto ahí, algo que trata de ayudarles a mirarlo. Pero nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Porque si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu y es verdad. Y Él está presente y Él se mueve y Él se pasea en medio de su pueblo. Y donde hay un corazón abierto, le recibe y le toca y le llena con su presencia, con su espíritu. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la primera aplicación de este pasaje que encontramos en Mateo capítulo 12 es entender que está hablando de Jesús, de un mismo personaje, antes de la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz, ¿cómo era? Era un hombre en una naturaleza humana. Todavía no iba a ser crucificado. A través del sacrificio perdonaría los pecados de la humanidad. Entonces está diciendo, si me maltratan, si me maldicen, si hablan contra mí, contra el Hijo del Hombre, ahorita recibirán perdón si se arrepienten, es decir, recibirán perdón. Pero tengan cuidado, porque llega el día, viene el tiempo, cuando ya no me van a conocer en la carne, cuando van a dejar de verme físicamente, cuando ya no voy a estar entre ustedes en un cuerpo humano, pero voy a estar entre ustedes en espíritu, en mi presencia. Voy a estar entre ustedes caminando, moviéndome. Voy a estar entre ustedes tocándolos, bendiciéndolos, fortaleciéndolos. Voy a estar entre ustedes de una manera maravillosa. Voy a estar entre ustedes. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces estamos hablando de los dos tiempos. Antes de la cruz era como su manifestación era de un hombre, su encarnación como hombre. Después de la cruz el Señor comienza a manifestarse en espíritu, porque el Señor es el espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque también miramos que si a alguien conocemos según la carne, ya no le conocemos así, sino que ahora le conocemos en espíritu. Ahora dijimos que la primera aplicación era el entender
los dos tiempos, antes de la cruz y después de la cruz. Esto es para la gente del tiempo antiguo, del tiempo pasado, en el tiempo de Cristo, que le conoció antes de ir a la cruz y que le conoció después de ir a la cruz. Pero ahora para nosotros se aplica y se cumple antes de conocer a Jesús en espíritu y después de conocer a Jesús en espíritu. ¿Cuántos de nosotros conocíamos a Jesús por una religión, por una tradición, por una costumbre? Habíamos mirado una película, habíamos mirado un Via Crucis, habíamos escuchado que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero a pesar de que habíamos escuchado que Jesús murió y íbamos en veces a la iglesia y de repente estábamos ahí, pero andábamos perdidos en maldad, en pecado, andábamos desviados completamente del camino del Señor. Decíamos tener nuestra religión, decíamos creer en Dios y decíamos creer en Jesús, pero la verdad, ¿conocíamos a Jesús en espíritu? No. ¿Cómo lo conocíamos? Religión, tradición, costumbre, una rutina, una costumbre, un nombre, algo por ahí. Entonces, cuando el hombre no conoce a Jesús en espíritu y solamente lo conoce por tradición y dice mira una imagen y dice, ahí está Jesús, ese es Jesús, ¿verdad? Mira un crucifijo y dice, ahí está Jesús clavado. No, el Jesús que te predica la palabra y que te predicamos aquí ya no está clavado, estuvo clavado, pero se levantó con poder, está en poder, está en gloria, ya no está en una cruz, aleluya, está en poder y en todo dominio y en toda potestad por encima de todo. Ese es el Cristo poderoso que hoy predicamos, que hoy conocemos. No es el Cristo de religión, no es el Cristo de fantasía, es el Cristo del Espíritu, el Cristo en poder, el Cristo de verdad, aleluya. Ese es el Cristo que hoy te predicamos. Entonces, la primera aplicación se cumplió en el tiempo de Cristo para los hombres que lo insultarían, lo maltratarían, lo escupirían, y Él les decía, todo maltrato y ofensa que hagan al Hijo del Hombre, tendrá perdón, porque todavía no voy a la cruz. Pero después de ir a la cruz, muero, soy sepultado, resucito, asciendo a los cielos y desciendo en espíritu para estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Voy a estar entre ustedes, voy a caminar entre ustedes, me voy a mover entre ustedes, voy a habitar entre ustedes. Entonces dice, cuando esté en espíritu, tengan cuidado de conocerme en espíritu y blasfemar contra mí. Porque el que blasfema contra Cristo sin conocerle en espíritu, conociéndole por religión, por tradición, por costumbre, tiene perdón si se arrepiente. Tiene perdón. Pero el que conoce a Jesús, a Dios en espíritu, y blasfema contra Él y habla contra Él, dice, cuidadito, porque ahí no hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero. No está hablando de dos seres distintos, está hablando de un mismo ser antes de la cruz y después de la cruz. Está hablando de un mismo ser, pecando nosotros sin conocerle y conociéndole en espíritu. Cuando pecas contra Dios ahora en nuestro tiempo, el hombre que peca contra Dios, el hombre que ofende a Dios sin conocerle, conociéndole como un Cristo clavado, como una religión, como una costumbre, como una tradición, dice, ese hombre que no me conoce en espíritu podrá pecar contra mí, pero si se arrepiente de corazón, yo le voy a perdonar. Y entonces Él me va a conocer en espíritu. Lo voy a tocar, lo voy a bendecir, lo voy a acariciar, lo voy a sanar, me voy a glorificar en su vida de una manera especial. Voy a tocar su corazón de una manera gloriosa. Va a conocerme en espíritu. Hermanos, aquí no miramos a nadie. No hay nadie, no hay una figura, no hay una forma, no hay nada.
porque entendemos que Jesús está en espíritu, no en figura, no en persona, está en espíritu. Y cuando se mueve en espíritu, hay maravillas que suceden, hay proezas, hay milagros, hay sanidades, hay salvación, hay liberación, hay obras maravillosas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él está aquí en espíritu. Primera de Corintios capítulo 12. Veamos lo que dice el versículo 1 al versículo 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabíais que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie que tiene el Espíritu de Dios se va a atrever a maldecir, a blasfemar, a hablar mal de Jesús, porque el que tiene el Espíritu de Dios lo único que hace es darle gloria, alabanza al Rey Jesús, a Cristo el Señor. Lo único que hace es exaltarlo, glorificarlo, amarlo, servirle, honrarlo. El que tiene el Espíritu de Dios es provocado a bendecir el nombre del Señor. Por eso dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando dice nadie puede llamar a Jesús Señor, no está diciendo nadie puede decir Señor Jesús, o Jesús Señor, o el Señor, o Jesús el Señor. No, eso lo puede decir cualquier inconverso, cualquier incrédulo, cualquier persona que está perdida y que no conoce al Señor en lo más mínimo. No está hablando de repetir una frase cuando dice nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. No está hablando literalmente de simplemente repetir una frase cualquiera. Uno era religioso y tenía que el Sagrado Corazón de Jesús aquí, que haya esto y que haya el Señor de la Piedad y el Señor de... y un montón de señores. ¿Sí me explico? Y tantos señores que tenía, pero dice la palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede conocer el señorío de Jesús, la grandeza de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder que hay en Jesús, sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede entender quién es Jesús. Nadie puede entender que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nadie lo puede entender sino por el Espíritu. Nadie puede entender que Él reina sobre principados, que Él reina sobre autoridades, que Él reina sobre enfermedades, que Él reina sobre demonios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces está diciendo, humanamente cualquiera puede decir, sí, Jesús es el Señor. Humanamente cualquiera lo puede decir. Pero cuando aquí dice nadie puede llamar a Jesús Señor, está diciendo en verdad conocer quién es Jesús, entender el poderío que hay en Él, entender que Él es Espíritu y que Él es poder y que Él es gloria y que Él es grande y que Él es magnífico y que Él es precioso. Nadie lo puede conocer sino por el Espíritu, aleluya, sino por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios te comienza a tocar y a llenar, comienzas a sentir una confianza en Jesús. Comienzas a entender que Él es Señor, que ya no tienes por qué temer a los problemas, que ya no tienes por qué temer a las dificultades. Entiendes que si Él está contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Entiendes que mayor es aquel que está contigo que el que está en el mundo. Entiendes que delante de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Dale un aplauso al Rey porque Él vive. Dale un aplauso al Rey. Aleluya.
Entonces, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús, la grandeza de Jesús, uno no la puede conocer sino por el Espíritu que llega a la vida de uno. Cuando el Espíritu comienza a llegar, uno dice: qué grande eres, qué hermoso eres. Comienza a descubrir cosas que antes ni se imaginaba de Jesús. Antes uno le hablaban de Jesús. Jesús, sí, ¿quién? El que murió en la cruz, el que está clavado, el que traigo colgado en el pecho. No, ya el Jesús que ahora conocemos es un Jesús mucho más grande, es un Jesús superior, es un Jesús maravilloso, es un Jesús en espíritu y en verdad. Tienes que tener un encuentro con Él, tienes que conocerlo para que sepas quién es aquel Jesús que se te ha predicado. Él es, y fuera de Él no hay nadie. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y omega, principio y fin. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Él es el que es señalado entre 10,000. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el único digno de adoración, el único que pudo abrir los sellos. Él es, y fuera de Él no hay más. Fuera de Él no hay más. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo a qué se refería el Señor cuando habló de que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre sería perdonada? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Está hablando, entre más conoces a Dios en espíritu, más compromiso tienes con Él. Más compromiso tienes con Él. ¿Sí me explico? Antes no lo conocíamos en espíritu. Eran costumbres, tradiciones, religiones. Eran tantas cosas las que teníamos, pero no lo conocíamos en espíritu. Hoy lo conoces. Es una dicha, es un privilegio, es algo glorioso, pero también es un compromiso. Un compromiso para amarlo, para servirlo, para honrarlo. ¿Por qué? Porque ya lo conoces en espíritu y antes no lo conocías de esa manera. ¿Sí me explico? No dos personas, dos tiempos, dos manifestaciones. Antes de la cruz, después de la cruz. Jesús como hombre, Jesús en espíritu. Dos tiempos distintos. Pecas contra Él sin conocerle, hay perdón. Blasfemas contra Él conociéndole en el espíritu, y hay problemas serios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando está diciendo la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no está diciendo simplemente di una repetición, una vana repetición. Por eso hay gente que en ocasiones le entrega su vida a Cristo y se le invita a que confiese a Jesús como Señor de su vida, y nunca cambia y siempre sigue igual. Y se pregunta uno por qué, si le entregó su vida a Cristo, si lo recibió como Señor. El punto está en que recibir a Jesús como Señor, esto es lo que marca la pauta antes de la cruz y después de la cruz, antes de conocerle y después de conocerle. Cuando yo conozco a Jesús como Señor. ¿Y cómo podré conocer a Jesús como Señor? Solamente por el Espíritu. Quiere decir que a Jesús no se le conoce como Señor simplemente por decirle repite estas palabras, porque puede repetir unas palabras
y no tener ni idea de quién es Jesús. Pero puede ser que ni siquiera ha repetido esas palabras, pero ha tenido un encuentro con el Señor y dice: yo sé quién es Él, y yo sé que Él es el Señor, y yo sé que Él es mi Rey, Él es mi Dios. No sé mucho de la Biblia, pero en Él hay poder, en Él hay autoridad, porque Él ha cambiado mi vida, porque desde que Él me tocó, mi vida es diferente. Impactó mi vida, impactó mi mente, transformó mi corazón. Él tiene poder, aleluya. Él es el Señor. Comienzo a rendirme delante de Él, comienzo a doblegar mi vida delante de Él. ¿Qué significa reconocer a Jesús como Señor? En el tiempo antiguo estaban los señores, los amos, y los criados o los esclavos. Y aquellos señorones que había, los criados los miraban, no digamos los esclavos, como la autoridad, como su Señor. Se rendían a ellos, eran esclavos de aquel amo, de aquel Señor. Pues Jesús no es un Señor como tantos señores que hay por ahí. Dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Él es Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Él tiene ese señorío, Él tiene esa autoridad, Él tiene ese poderío. ¿Y qué es lo que comienza diciendo la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a confesar que Jesús es el Señor? Acabamos de leer que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Quiere decir que cuando yo abro mi corazón al Señor y el Señor toca mi vida, se revela su señorío a mi vida, se revela su majestad y mi vida se rinde. Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Señor, perdóname. Señor, quiero honrarte. Aquí está mi vida. Comienzas a rendirte delante de Él porque vas conociendo el señorío de Jesús por el Espíritu de Dios que está tocando tu vida. Ese es el verdadero cambio de vida. Esa es la verdadera obra. Ese es el verdadero evangelio. Conocer a Jesús como Señor, conocerlo por el Espíritu, eso transforma nuestras vidas. En un instante que conoces a Jesús como Señor, hermano, tu vida cambia. Ya no puede ser igual. Créeme que si llegas a encontrarte con Él como Señor, ya no te vas a tardar años en cambiar. En un momento le va a dar vuelta a tu vida. En un momento va a transformar lo que tú no pudiste cambiar en años. En un instante el Señor transformará, el Señor renovará, el Señor hará maravillas en tu vida porque le estás conociendo como Señor. Despiertas a su poderío, despiertas a su autoridad, despiertas a su grandeza, despiertas a su hermosura. Y cuando uno comienza a despertar a eso, cae rendido delante de Él. No le tienen que decir pídele perdón. Sientes el deseo de tirarte delante de Él. No te tienen que decir alábele, hermano, alábele, por favor, hermanos, alábele. No, que alábele. Usted va a sentir un río que se desborda, un deseo de alabarle, de glorificarle. Van a querer callarlo y decirle ya no lo alabe tanto, porque no puedo parar de alabar el nombre del Señor, porque estoy conociendo su señorío. Estoy reconociéndolo como Señor de mi vida. Y solo puede suceder por el Espíritu. Por eso, mis hermanos, necesitamos buscar encuentros reales con el Señor, experiencias reales, conocerlo en espíritu y en verdad. Eso cambiará tu vida. Eso cambió mi vida un día, en una noche, en una experiencia. Sin conocer la Biblia, sin alguien invitarme a entregar mi vida al Señor, sin alguien enseñarme directamente lo que era, Él tocó mi vida.
Él me tocó con su espíritu. Él me hizo hablar en otras lenguas sin yo conocer que había otras lenguas. Y eso cambió mi vida en una sola noche. Él me transformó porque Él es real. Él es poder. Él es gloria. Él es grandeza. Él es, hermano, el Señor de nuestra vida. Reconozcámoslo como tal. Conozcámoslo por el Espíritu. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya. Mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca el señorío de Jesús, si comienzas a declarar a Jesús como tu Señor, si comienzas a conocer a Jesús como tu Señor, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada y vas a rendirte a sus pies. Es una experiencia inigualable, incomparable. Es lo más sublime que un hombre puede experimentar en esta tierra. Pero es un compromiso con Dios. Un compromiso porque dice que si blasfemamos, que si maldecimos al Señor después de haberlo conocido en espíritu. Eso es lo que dice, o lo que quiere decir el Señor cuando dice: pero el que peque contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Está diciendo: pero el que peque conociendo al Señor en espíritu. El que peque, el que blasfeme. No el que peque, sino el que blasfeme. Porque hay dos cosas diferentes. Pero el pecar y el blasfemar es atribuir las obras de Dios a Satanás, es maldecir, es hablar mal de Él. Esa es la apostasía, es dar la espalda a la fe que un día profesamos, es darnos la vuelta y decir: aquello que un día recibí con lo que me gocé, ahora hacer burla de ello, ahora decir eso es falso y es mentira, no es cierto, esos fanáticos, no es, y comenzar a hablar en contra de lo que un día recibimos. Eso nos mete en problemas por una eternidad. Eso dice que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sí me explico? Eso es peligroso y es de lo que más debemos de cuidarnos, porque todo otro pecado puede tener perdón y puedes hallar misericordia, pero ese es el único pecado, el único que dice la Biblia que no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, cuando conocemos a Jesús en espíritu, la Biblia dice que Jesús, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y dice que no quiere que hagamos amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. La Biblia dice que no contrictemos el Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados. Dice que busquemos tener una amistad, una armonía, ir de la mano, gozarnos con el Señor, alabarlo, glorificarlo, darle gloria y darle gracias por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, por la grandeza que ha hecho en nosotros, porque le plació fijarse en nosotros, porque le plació tocar nuestra vida y hacer una obra maravillosa. Gracias a Él estamos aquí, mi hermano. Gracias a su misericordia estamos en este lugar y tenemos libertad para alabarlo. Gracias a Él. Estamos comprendiendo. Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Ahí se cumple la palabra. Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia lo hice, y en incredulidad. Pablo era un hombre terrible.
Era un hombre que buscaba a los cristianos y los sacaba de donde estuvieran metidos, los encarcelaba y hasta los mataba. Dice la palabra que los forzaba a retroceder su fe en Cristo. Era un hombre tan terrible que cuando se convirtió, los apóstoles no creían que se había convertido. Decían: este nos quiere tener una trampa y quiere infiltrarse para atraparnos. ¿Por qué? Porque tenía una reputación terrible, asolaba las iglesias. Si Pablo llegara acá como Saulo todavía, yo creo que no quedaría aquí ni uno. Era un hombre tremendo. Pero dice que ese hombre era un blasfemo. Dice: yo era un blasfemo, dice él, porque se oponía y se levantaba con toda su fuerza contra el Señor Jesús. Pero dice la palabra que un día él iba rumbo a Damasco con cartas y autoridad y hombres para agarrar y prender y encerrar y encarcelar a todos los que seguían ese camino de Cristo Jesús. Y iba con amenazas y lleno de furia. Y cuando iba por el camino, iba bien determinado: ahorita acabo con estos herejes. Pero cuando llegó de repente a cierto lugar, iba por el camino y dice que de repente a mediodía le resplandeció una luz más fuerte que el sol en su mero esplendor, y cayó a los pies en aquel momento. Cayó tirado en aquel lugar. Ahí cayó. Y cuando cayó, era tan fuerte aquella luz que quedó ciego al instante aquel hombre. Le impactó tanto, no sabía quién era. Pero lo que dice Pablo es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? No sabía quién era, pero reconocía su señorío. Reconocía que era Señor, que había autoridad. No entendía quién era, pero había poder, había una fuerza, había algo especial. Era Señor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Y le contesta el Señor Jesús. No miró una figura, no miró una forma. Fue una manifestación espiritual. Y le responde la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo creo que pienso: yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos. Es que ese es mi cuerpo. El que los sigue a ellos me sigue a mí. El que les hace mal a ellos me hace mal a mí. El que se mete con ellos se mete conmigo. El cristiano tiene quien dé la cara por él. El cristiano tiene quien meta las manos por él. Es el Señor de gloria. Es el Señor Jesús. Es el Rey de los reyes. Aleluya. Él es el que responde por sus hijos. Él es el que responde por su pueblo. Hermanos, desde ese día llegó desde ese momento solo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? El lobo se convirtió en una oveja. El asesino se convirtió ahora en una presa. Fue apresado por el rey, porque delante del rey no hay corazón demasiado duro. Delante del rey no hay quien se resista. Delante de él, tan solo que su presencia se manifieste, tan solo que su poder descienda sobre tu vida, y nunca jamás volverás a ser el mismo. Nunca jamás. Nunca jamás. Desde ese momento, Saulo de Tarso, el temible, era una oveja mansa, era una blanca paloma. Desde ese momento en adelante fue llevado de las manos a una casa porque ni ver podía, y ahí estaba por 3 días sin comer ni beber. Necesito que ese señor me diga qué tengo que hacer. Y el Señor manda a otro siervo, Ananías: ve, ora por él y dile: te he escogido con un propósito especial. Te va a costar y vas a sufrir por mi nombre. Prepárate. Y dice que Ananías fue y oró por él. Le cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver. Y desde ese momento se levantó, se bautizó y comenzó a predicar a Jesús como Señor de señores, como Rey de reyes, como Salvador, como sanador. Fue transformado con fuerza, con poder. No se doblaba delante de nadie. No se doblaba delante de nadie. E iba con poder, iba con autoridad.
refutando todo argumento religioso y demostrando por el Espíritu y por la palabra que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Es lo que Pablo iba haciendo. Se convirtió en un tremendo siervo de Dios. De conocerlo como hombre, se levantó contra Cristo, maltrató al cuerpo de Cristo, los hirió, los dañó, los martirizó terriblemente. Pero dice Pablo: Dios me recibió a mí porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Yo no conocía a ese Jesús. Sí lo conocía. Esteban lo estaba predicando. Esteban predicaba de ese Jesús. Y Pablo ahí escuchando, Saulo de Tarso. Y cuando dice Esteban: veo a Jesús sentado en la diestra de Dios, y veo los cielos abiertos, y veo la gloria de Dios. Y dice que todos arremetieron contra él, lo sacaron, listo para apedrearlo. Y todos pusieron sus ropas delante de Saulo. Saulo estaba allí. Saulo escuchó el mensaje de salvación más que una vez, pero no conocía a Jesús en espíritu. No lo conocía. Un día lo conoció, y eso marcó la diferencia. Eso marcó el cambio en su vida. Y por eso dice: yo era un blasfemo antes de conocer a Cristo en espíritu. Lo conocía en carne, lo conocía como un hombre, lo conocía de otra manera. No creía en Él, no creí que Él fuera el Señor, no pensaba que Él fuera el Salvador. Yo creía que era otro farsante más, una religión más, algo más por ahí. Pero Cristo no es una religión más. Cristo no es una tradición ni un cambio de iglesia. Cristo es poder de Dios, es experiencias con Dios, es cambio de vida, es cambio de corazón. Cristo es real, Cristo es verdadero. Cristo es lo más maravilloso que un hombre pueda conocer, pero tiene que conocerlo en espíritu y en verdad. Entonces Pablo habla y dice: por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habla de lo que Él era y habla de lo que Él es ahora en Cristo Jesús. Le termino con esta escritura porque el tiempo se nos ha ido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es dar la espalda a la fe genuina en Cristo Jesús. La apostasía es negar lo que un día profesamos, abrazamos y amamos. La apostasía es dar la espalda al Señor de nuestra vida. Y esa es una de las primeras señales de una blasfemia. La apostasía no solamente es alejarse del camino del Señor, es ir en contra del Señor. Si me explico, mis hermanos. Hay una diferencia. Una persona como el hijo pródigo se apartó del camino, le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre se los dio y se fue a vivir perdidamente. Esa no era apostasía. Hay gente que está apartada de Dios y anda perdida, pero en su corazón reconocen que hay un Dios y reconocen que Él es el único Dios. Están perdidos en el mundo por la razón que sea, pero eso no es apostasía. Apostasía significa dar la espalda, hablar en contra de lo que un día profesamos. Entonces eso es algo peligroso. Dar la espalda a la fe que un día profesamos, hablando en contra de Dios. Dice el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando de aquel personaje que se manifestará, pero este mismo reflejo se manifiesta en el que apostata, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esa es una de las señales de la apostasía. Se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone a Dios, habla en contra de Dios, insulta a Dios, se levanta en contra de Dios. Vea lo que sigue diciendo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después de conocer a Jesús como Señor, que es el mismo Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu y es santo. Después de conocerle y blasfemar contra Él y levantarte contra Él, lo que se manifestará será un poder engañoso de parte del diablo. Un poder engañoso, bueno, ni siquiera es de parte del diablo, dice que Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, quedan reprobados de su mente. Romanos dice que estas personas están reprobados, que estas personas quedan entenebrecidos de su mente, de su conciencia, quedan insensibles a las cosas de Dios. Les hablas de Dios, se burlan de ti, se burlan de Dios y maldicen a Dios. Esa es una evidencia de una blasfemia en alguien que ha conocido a Dios y le ha dado la espalda y se ha apartado completamente del camino. No solamente como el hijo pródigo yéndose al mundo, sino levantándose contra la fe que un día profesó, levantándose contra el mismo Dios. Si comprendemos, hermanos, póngase de pie en esta noche.